Buenas tardes a todos. Vamos a tocar este tema que es muy importante mencionar, que hay trasplantes hepáticos en México, que hay algunos que no se fotografían o no se publican, como dice el doctor Martínez, y que tenemos que pensar en esta opción de tratamiento, porque es el tratamiento que tenemos para las enfermedades hepáticas terminales. Es muy importante de esta manera identificar al paciente y referir al paciente que puede ser candidato a un trasplante hepático. Y es por eso muy importante que los médicos de primer contacto tengamos este concepto para que los pacientes puedan llegar con la esperanza de que sí se puede hacer un trasplante hepático y que puede ir muy bien para este trasplante. Tenemos que recordar que generalmente el número de candidatos para recibir un trasplante es mayor que el número de donantes que tenemos, y es por esto que el identificar al paciente, referir al paciente y hacer una buena selección de ese paciente que va para el trasplante hepático es muy importante para de esta manera disminuir la enfermedad y aumentar la supervivencia. De tal manera que el identificar a los candidatos es muy importante. Tenemos que recordar, y hemos hablado en este módulo, de la cirrosis hepática compensada y de la cirrosis hepática descompensada. La cirrosis hepática compensada, podemos decir en general, que tiene una supervivencia que puede ir hasta los 12 años en promedio. Sin embargo, una cirrosis hepática descompensada, que se va a definir como aquella que ha tenido una complicación, la que quieran, como hemorragia varicial, ascitis, encefalopatía, son esos pacientes en que la supervivencia disminuye a 2 años o menos, y de ahí la única opción que tenemos es el trasplante hepático, o bien el paciente pues no va a tener una supervivencia ya en mayor de 2 años la mayoría de las veces. Y es por esto que podemos ver en este gráfico que la cirrosis compensada tiene una supervivencia mayor que la cirrosis descompensada. Y los pacientes que pueden ser candidatos a trasplante hepático, que es importante identificar y tomar este trasplante como una opción de tratamiento, son aquellos pacientes que tienen una cirrosis hepática con una complicación como hemorragia, como encefalopatía, como ascitis, como síndrome hepatorrenal, o bien una colestasis crónica con bilirrubina que esté arriba de 5, con prurito intratable, o bien una colangitis recurrente, se debe de considerar como un probable candidato para trasplante hepático. También los pacientes que tienen una insuficiencia hepática aguda, es decir, aquellos que tienen un hígado sano y que por algún medicamento o por algún virus, digamos una hepatitis viral de tipo A, que es de la más frecuente, que puede llevar a una insuficiencia hepática aguda, estos pacientes que no mejoran al tratamiento habitual pueden ser también candidatos a trasplante hepático. Y es importante mencionar que estos pacientes que tenían un hígado sano previamente es una urgencia nacional, de ahí que el primer órgano que haya a nivel nacional debe de ir para un paciente que curse con una insuficiencia hepática aguda. Entre otros pacientes que se pueden identificar y que pueden ser candidatos para trasplante hepático son aquellos que tienen un carcinoma hepatocelular. Sin embargo, tiene que ser un carcinoma hepatocelular con ciertas características, es decir, no debe de ser un carcinoma hepatocelular avanzado, no debe de haber metástasis, no debe de haber invasión a los grandes vasos hepáticos, pero sí se debe de considerar para trasplante hepático un paciente
que tiene un carcinoma hepatocelular y que reúne los criterios de Milán, es decir, que tenga una sola lesión de 5 centímetros o 3 lesiones de 3 centímetros. Entre otras indicaciones para trasplante hepático hay otras enfermedades como la poliquistosis hepática, cuando causa un gran volumen abdominal que no va a permitir que el paciente se nutra adecuadamente y que también tenga que ver en disminución de la calidad de vida, se debe de tomar en cuenta, y algunas otras enfermedades como la polineuropatía amiloidótica familiar. Después de detectar estas posibles patologías que lleven al paciente a enfermedad hepática que va a beneficiarse de un trasplante, es importante que se pueda referir a estos posibles candidatos a los centros en donde se puede hacer un trasplante hepático, y bien los médicos de primer contacto pueden ir evaluando al paciente para descartar la presencia de alguna contraindicación para el trasplante hepático, como por ejemplo una evaluación de la enfermedad hepática completa, tener exactamente qué child tiene, qué MEL tiene, hacer una evaluación cardíaca, pues es muy importante que esta evaluación cardíaca se haga para ver que el paciente se va a beneficiar del trasplante, que no tiene una enfermedad cardíaca avanzada, y además esta evaluación cardíaca se debe hacer con un ecocardiograma en donde se mida qué presión sistólica de la arteria pulmonar se tiene, y un ecocardiograma que se pida con burbujas para descartar la presencia de síndrome hepatopulmonar. Ver asimismo el estado nutricional del paciente para irle ayudando a mejorar si está malnutrido o si es un paciente que es obeso, digamos con un índice de masa corporal arriba de 40, también ir abordando estos aspectos de manera integral. Y también es muy importante en este aspecto nutricional, pues si se puede contar con un nutriólogo experto en hígado para ayudar a nutrir mejor a este paciente. Y desde luego la valoración de trabajo social, bueno, que nosotros mismos podemos ir viendo que este paciente tenga la posibilidad de seguir con el tratamiento inmunosupresor que es de por vida, y que bueno, este tratamiento muchas veces se lleva a cabo en hospitales como del Seguro Social de tercer nivel, como el Centro Médico Nacional Siglo XXI, La Raza, hospitales del ISSSTE como el 20 de noviembre, por ejemplo, que tienen todos estos inmunosupresores, y bueno, que generalmente también nos ayudan a otros centros como nutrición para que estos pacientes sigan con su tratamiento inmunosupresor de por vida, aunque se vaya disminuyendo conforme pasa ese tiempo. Entre otras valoraciones que se hace para estos pacientes es una valoración respiratoria, renal, el estado infeccioso, hematológico y neurológico, y es ahí como hacemos un protocolo completo del estado general del paciente para ver que realmente se beneficie del trasplante hepático. Después de hacer esta valoración completa, el paciente será valorado por un equipo de trasplante que, bueno, primordialmente va a ser constituido por el hepatólogo, el cirujano de trasplante, el anestesiólogo de trasplante, y también, si es necesario, valoración cardiológica, y siempre será necesario también una valoración por psiquiatría de trasplante. Después de que tengamos esta valoración, se presenta entonces el paciente al comité de trasplante hepático, y si se ve que ese paciente verdaderamente se va a beneficiar del trasplante hepático, es que ingresa a la lista de espera. Y en la lista de espera, y antes de que un paciente ingrese a la lista de espera, siempre es muy importante, como les decía hace un momento, hacer esta valoración de la función hepática en general y tener el child y el MEL completo de este paciente. Así es que el MEL nos va a servir para ver en qué estado de gravedad se encuentra este paciente.
ya que es un predictor de supervivencia a los 3 meses en una cirrosis hepática de cualquier etiología, independientemente de las complicaciones. Es muy sencillo, se introduce esta fórmula logarítmica en MELT-CALC y toma en cuenta la creatinina, la bilirrubina y el INR, y así podemos ver que a mayor MELT habrá mayor mortalidad. Mientras el MELT es más bajo, los pacientes tendrán una mejor supervivencia antes del trasplante. Y en cuanto a este MELT, también es importante mencionar que los pacientes que tienen un MELT muy alto, que son aquellos que tienen un MELT de 40 o más, que se encuentran en su casa, tienen menor mortalidad que los pacientes que se encuentran hospitalizados, que pueden tener una mortalidad de hasta el 100%. Entonces es muy importante calcular el MELT que tiene el paciente, ya que de esta manera se van a trasplantar los pacientes más graves y esto nos va a ayudar a disminuir la mortalidad de estos pacientes. Hay que recordar, sin embargo, que los pacientes que tienen una indicación de trasplante hepático son pacientes pues que es su única y la última opción de tratamiento, y que hay 1 de cada 5 pacientes que puede estar ya enlistado que no llega al trasplante porque hay alguna complicación como alguna infección, que sean de los más frecuentes, como nos ha dicho ya el doctor Velarde, o como nos mencionó también el doctor Martínez, una falla hepática aguda sobre crónica, que esto nos aumenta la mortalidad y por esto a veces los pacientes no llegan al trasplante. Hay cirróticos estables que de repente se descompensan y mueren por esta descompensación, y hay pacientes que están tan graves que es mejor que no llegan al trasplante porque son pacientes que se ponen graves y entonces no se les beneficiaría con un trasplante hepático. La supervivencia entonces de un paciente va a ser mayor en cuanto el MELT esté más bajo, y en cuanto el MELT esté más alto, esa supervivencia disminuye. Y la mortalidad en lista de espera, aquí podemos ver en este otro gráfico que nos dice prácticamente nos refuerza, en cuanto va aumentando el MELT, esa mortalidad también va a seguir aumentando, de tal manera que los pacientes que se encuentran con un MELT de 15 van a estar muy bien, y los pacientes que se encuentran con un MELT de 35 o más están muy graves. En un estudio que se hizo de más de 3,000 pacientes, se pudo ver la mortalidad en la lista de espera y también la mortalidad que se presentaba post-trasplante, y se vio que los pacientes que se benefician realmente del trasplante son aquellos que tienen un MELT de 15. Si se trasplantan con un MELT menor, la posibilidad o el riesgo de mortalidad es mayor que si no se trasplantan. De ahí que un concepto importante es que los pacientes que tienen MELT de 15 se deben de considerar para trasplante hepático. Aquí podemos ver también ese beneficio en esos pacientes que se trasplantan con un MELT mayor, cómo se benefician del trasplante hepático, no así los que se trasplantan con un MELT menor. Si tenemos un paciente en la lista de espera y que es un paciente que tiene también un MELT muy alto, de ahí, aunque tomando en cuenta únicamente el MELT, podemos decir que un MELT muy alto se va a beneficiar del trasplante, también debemos de considerar de qué otras cosas se acompaña este paciente. Un paciente con un MELT muy alto, el cual tiene hospitalizaciones muy frecuentes, es un paciente que va a tenerse que seguir muy de cerca porque puede ser que sea un paciente demasiado grave y que pueda hacer que no se vaya a beneficiar del trasplante hepático. Un paciente que tiene infecciones, que está desnutrido, que se hospitaliza frecuentemente, entonces el beneficio del trasplante disminuye, se puede considerar como un paciente muy enfermo y que es preferible ya no trasplantar.
Para definir que es un paciente demasiado enfermo para trasplante hepático, debemos de considerar no solamente el MELT, sino algunas otras comorbilidades agregadas como la edad del paciente, si el paciente se encuentra malnutrido con sarcopenia, si es un paciente que tenga una enfermedad aguda sobrecrónica y algunas otras consideraciones como el estado cardiovascular y otras comorbilidades como la diabetes, el EPOC o insuficiencia renal. Aquí podemos ver que las condiciones que aumentan el riesgo para que a un paciente no le vaya bien en el trasplante hepático es la edad avanzada, arriba de 65 años, aunque generalmente la mayoría de los centros considera trasplantarse a los 70 años o si el paciente se encuentra en muy buenas condiciones, incluso se puede considerar a mayor edad. Hay que ver si el paciente está malnutrido con sarcopenia, si tiene una falla hepática aguda sobrecrónica, que también aumenta la mortalidad. Hay que considerar otras comorbilidades, cualquiera de ellas. Aquí podemos ver que, por ejemplo, una enfermedad cardiovascular aumenta 1.6 veces el riesgo de que a un paciente no le vaya bien en el trasplante. La diabetes, la insuficiencia renal crónica, todas las enfermedades, comorbilidades se deben de tomar en cuenta. Y también es muy importante ver cómo se encuentra el paciente en cuanto al estado de fragilidad. Vimos unas diapositivas que nos mostró el doctor Velarde con un paciente con ascitis en donde se veía francamente un estado de fragilidad muy importante. Son pacientes que tienen un aumento en la vulnerabilidad al estrés que lo hace propenso a hospitalizaciones frecuentes o bien hospitalizaciones muy prolongadas. Son pacientes que dependen de otra persona para que los lleve o bien que están ya encamados. Estos pacientes que tienen un índice de fragilidad muy alto, que tienen bajo rendimiento físico, que no pueden caminar más de 6 minutos, que incluso no llevan a cabo sus actividades de la vida diaria, son pacientes que no deben de considerarse para trasplante hepático a menos de que se les ayude con una rehabilitación y que haya respuesta, porque si se consideran la posibilidad de que salgan bien de trasplante es muy baja. Hemos hablado que el MELT es la escala pronóstica que nos sirve para evaluar cuando un paciente se debe de trasplantar y cuándo no, y únicamente quiero mencionar que aunque el MELT es un índice objetivo y fácil de calcular que permite comparar entre pacientes y que es reproducible en diferentes hospitales, no es perfecto y que hay algunas desventajas, puesto que hay pacientes que, por ejemplo, pueden tener un carcinoma hepatocelular que tienen un MELT bajo porque tienen una buena función hepática, pero si son pacientes que tienen un carcinoma hepatocelular, aquí no nos sirve el MELT, tenemos que dar puntos extra de MELT para que ese hepatocarcinoma no progrese, y algunas otras complicaciones de la cirrosis hepática como hipertensión portopulmonar, síndrome hepatopulmonar, síndrome hepatorrenal, ascitis refractaria y encefalopatía hepática, que probablemente no nos darán puntos para MELT, pero que es importante tener en cuenta que esos pacientes son pacientes graves y que deben de considerarse para trasplante hepática. Igualmente, los pacientes que cursan con colangitis, con hiponatremia se deben de considerar, o una enfermedad poliquística que nos altere la calidad de vida y que nos altere también la posibilidad de que el paciente se alimente adecuadamente. Este es un paciente que tiene síndrome hepatopulmonar, que se va a diagnosticar con el ecocardiograma de primera intención, un ecocardiograma con burbujas, y si estas burbujas pasan después del cuarto latido, podemos hacer el diagnóstico de síndrome hepatopulmonar, que se puede confirmar con un gamagrama marcado con albúmina. Y en cuanto a futuras perspectivas, mencionar que seguramente habrá
nuevas fórmulas que perfeccionen la asignación de prioridad de un paciente para el trasplante hepático, mejorando siempre la supervivencia para este paciente, o bien hacer 2 listas de trasplante, una lista MELD, una lista no MELD, con los pacientes que tienen algunas otras complicaciones que no reflejen la gravedad de este paciente en cuanto al MELD. Finalmente, como mensajes para llevar a casa, es que el trasplante hepático es el tratamiento de elección en la cirrosis hepática avanzada con complicaciones. Es importante tener en cuenta que puede haber el trasplante hepático, es importante identificar y referir a estos pacientes a tiempo porque esto va a mejorar su supervivencia. Es importante también tomar en cuenta el MELD como un índice pronóstico de mortalidad objetivo y reproducible. Y bueno, pues es el sistema de asignación que se ha tomado en cuenta, que no afecta la supervivencia post-trasplante y que el 15 es el momento ideal para poder enviar al paciente a trasplante si no tiene algunas otras complicaciones como carcinoma hepatocelular, en donde hay que mandarlo aunque tenga MELD de 8, y por esto el MELD tiene limitaciones que obligan a seguir mejorando todos estos modelos pronósticos. Muchas gracias por su atención.